Listo. Entonces, vamos a empezar ya. A ver, en esta semana, ¿sí? La semana 5 nos corresponde ver la temática sobre la partida doble. ¿Qué vamos a ver dentro de la partida doble? Vamos a revisar todo lo referente al procedimiento para la aplicación de la partida doble. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta temática? Es que ustedes estudiantes van a llegar a conocer sobre la aplicación de la técnica de la partida doble, denotando los efectos que incurren para que exista un equilibrio contable dentro de las operaciones o hechos económicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos saber previamente para empezar ya con la temática? La partida doble es una técnica en la cual se ha venido utilizando desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Hace muchos años atrás. Según la historia cuenta que los mercaderes italianos fueron los primeros que utilizaron esta técnica contable. Más o menos esto se dio por el siglo XIII. Sí, ellos utilizaban esta técnica denominada partida doble, que en ese entonces no se llamó así, pero era un método en el cual se permitían ellos tener en consideración para el registro de las transacciones mercantiles, es decir, de todos los hechos económicos que se suscitaron en la época. Igualmente también hubo el monje franciscano Luca Paciolo, quien él en el año de 1492 publicó un libro. Sí, pero este libro era de aritmética y en un capítulo dentro de este libro expuso él un método veneciano. Este método de veneciano era sobre la teneduría de libros, es decir, sobre la contabilización de los hechos económicos. Él generó prácticamente o modificó el uso de dicha técnica para la parte contable, es decir, para generar el registro de todas aquellas operaciones mercantiles que se desarrollaban. Más o menos después de un siglo, sí, tomando en consideración un siglo después, se le denominó a esta técnica como partida doble, ¿sí? Se la denominó un siglo después, es más o menos por el año 1500, sí, en 1592, asimismo por ahí, ya se le dio la denominación de partida doble. ¿Sí? Siendo esta una técnica que se ha utilizado hasta la actualidad y es una técnica indispensable, perdón, para el registro de las operaciones, transacciones o hechos económicos, ¿sí? O hechos económicos. Entonces, prácticamente esta técnica se viene utilizando, la partida doble tiene un concepto de utilización de sentido práctico, se basa su aplicación en la ecuación contable, ¿sí? La partida doble nace o se da desde la ecuación contable, por eso se vio primero por eso se vio primero la ecuación contable y después la partida contable. Porque tomando en consideración la ecuación contable indica que se debe tener o mantener una igualdad o un equilibrio entre los elementos de la información financiera. Sí, y lo mismo sucede con la partida doble. Hay que mantener una igualdad. Ahora, en la partida doble, en conclusión, significa que en cada transacción, es decir, que en cada operación que se realice o acontecimiento económico que se realice, se van a registrar dos efectos. ¿Sí? Uno que recibe y otro que entrega. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que afectará a dos partidas. ¿Sí? Siempre va a afectar a dos o más partidas o cuentas contables. Por lo menos a dos. Una que registra por entrada y otra que registra por salida. Teniendo estas partidas igual valor monetario, que esto va a generar un equilibrio. Ahora, en la contabilidad hemos estado hablando de transacciones, hemos estado hablando de hechos económicos, ¿sí? ¿Qué es una transacción para contabilidad? Así las vamos de aquí en adelante a denominar, ¿sí? Todos aquellos hechos económicos. ¿A qué se le define como transacción? Son todos aquellos acontecimientos económicos, ¿sí? Que se generan en valor monetario y estos afectan a la situación financiera de la empresa o a la situación económica, ¿sí? En este caso, se utiliza ciertos fundamentos para tomar en consideración a la denominada partida doble. Entre ellos tenemos cuatro,
¿sí? Entre ellos tenemos cuatro afirmaciones o fundamentos sobre la partida doble. En el caso del primer fundamento habla de que cuando hay una persona que vende, hay otra que compra, ¿sí? Es decir, que cuando una persona recibe, también entrega, ¿no? Hay otra que entrega. O viceversa, si hay una persona que recibe, hay otra que entrega. Y si hay una persona que entrega, hay otra que recibe, ¿sí? También hay otra afirmación o fundamento donde que dice, no existe deudor sin acreedor y viceversa, es decir, no hay acreedor sin deudor. Y otra de las afirmaciones es que a una o más empresas deudoras corresponde siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe. ¿Sí? Con un ejemplo voy a terminar explicando esta partecita de las afirmaciones que fundamentan la partida doble. ¿Sí? Vamos a suponer, chicos, que ustedes van a ser clientes de una empresa en la cual es un almacén de ropas, ¿sí? Y ustedes van en la búsqueda de una prenda de vestir. Eso es un hecho económico, es una transacción. Lo que les estoy mencionando como ejemplo es una transacción, es un hecho económico, prácticamente en el cual van a ver o van a estar inmersas valores económicos, ¿no? Y van a ver la intervención de dos personas, las cuales van a generar dicha transacción. En el caso de las dos personas, una persona que vende, la otra compra. ¿No es cierto? Si en caso de que ustedes les estoy diciendo que se acercan a un almacén de ropa y van a generar la adquisición de un suéter, ustedes, chicos, se les considerará las personas que compran y a la tienda o local donde venden prendas de vestir serán aquellos denominados la persona que vende. ¿Sí? Entonces, miren, siempre habrá un comprador y la otra parte será el vendedor. Siempre, siempre, en cualquier transacción, hecho económico que se suscite, siempre va a haber las dos partes, el que compra y el que vende, sea un bien o sea un servicio, el intermedio de la transacción. Ahora, pero también siempre, sí, en cualquier momento que ustedes realicen una transacción, chicos, ustedes van a entregar algo, pero a cambio de recibir algo a cambio. Ejemplo, si yo voy y compro un suéter, como les estaba mencionando, ¿ustedes qué reciben? Si voy a un almacén a comprar, a un almacén de ropa a comprar un suéter, ¿qué es lo que reciben? El suéter. El Suéter. suéter. Entonces, pero ustedes reciben, pero a la vez ustedes también siempre tienen que llegar a entregar algo. ¿Ustedes qué entregan, chicos? Dinero. El El Dinero. dinero, correcto. El dinero que es muestra de la cancelación de por lo que recibieron. Entonces, miren, siempre va a haber una persona que entrega y hay otra que recibe, o viceversa. Hay una persona que recibe y hay otra que entrega, ¿no? Tomando en consideración según la operación que se realice. Si es una venta, si es de mi parte una venta, yo entrego y también a la vez recibo de la otra persona. ¿Sí? Y si es en una compra, en cambio, yo entrego, pero a la vez también recibo. Entonces, miren, tanto en la compra como en la venta. Si yo soy un comprador, el otro es un vendedor. Si yo soy un vendedor, el otro es un comprador. Sí, ahora, en referencia a los valores, a igual valor que compro, igual valor, perdón, a igual valor que recibo, igual valor entrego. Sí, es decir, que por el importe que recibo, tengo que entregar por el mismo importe. ¿Sí? Es decir, si el buzo me cuesta 100, ¿qué estoy recibiendo? Un buzo o un suéter valorado en 100. ¿Y cuánto tengo que entregar en valor monetario? En dinero que me mencionaban, $100 mismo. ¿Sí? Estamos. Entonces, a mí, al mismo importe que recibo, el mismo importe entrego. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ah, listo. Ya. Ahora,
Para poder identificar para poder aplicar, mejor dicho, el principio de la partida doble, se puede denotar que existe un procedimiento, ¿sí? Procedimiento el cual tiene 4 pasos indispensables, los cuales se debe seguir. Sí, en el primer, aquí sí, por favor, prestarán mucha atención en lo que les voy a mencionar. Aquí hay que tomar en cuenta, chicos, 2 cosas. ¿Sí? En toda operación, transacción, ejercicio, que se dé en un ejercicio económico, hay que tomar en consideración 2 criterios. El criterio de reconocimiento y el criterio de medición. El criterio de reconocimiento y medición ya habíamos visto, no sé si se recuerdan ustedes en el marco conceptual, sí, cuando vimos la normativa, ahí me hablaba de un reconocimiento y de una medición, es decir, tener un criterio de reconocimiento y un criterio de medición. Es decir, identificar la partida contable a la cual voy a registrar igual de manera contable, ¿sí? Y el valor de, perdón, y el criterio de medición, en cambio, es el valor por el cual van a ser registrados. Para poder yo tomar en consideración estos 2 criterios, nace un procedimiento para la aplicación de la partida doble, tanto en el criterio de reconocimiento como en el criterio de medición. En el caso del procedimiento, los 2 primeros pasos me van a permitir generar el criterio de reconocimiento. En el tercer paso me va a generar el criterio de medición y en el cuarto paso lo único que me va a permitir es que con los datos, sí, generados hasta el paso 3, pueda realizar el registro contable en el diario general. Vamos con el criterio de reconocimiento. Para poder llegar a reconocer aquellas partidas económicas que se identifican para poder registrar contablemente, en el criterio de reconocimiento vamos a utilizar los 2 primeros pasos para el procedimiento. En el primer paso del procedimiento es analizar la transacción. ¿Sí? ¿Cómo analizamos la transacción? ¿Cómo identificamos la transacción? Es realizándonos 2 simples preguntas. ¿Qué es lo que recibo y qué es lo que entrego a cambio? ¿Sí? Para hacer el análisis de la transacción, debemos preguntarnos 2 interrogantes. ¿Qué recibo y qué entrego a cambio? ¿Esto qué va a facilitar, chicos? Va a facilitar que se pueda identificar, sí, las partidas deudoras y las partidas acreedoras. En el caso de las partidas deudoras, siempre tendrán relación con lo que se recibe. Las partidas deudoras o cuentas contables deudoras se identificarán o se relacionarán directamente con la pregunta ¿qué es lo que se recibe? Y las partidas acreedoras, en cambio, se van a identificar o mantener una relación directa con la pregunta ¿qué es lo que se entrega a cambio? ¿Sí? En el primer paso del procedimiento. En el caso del segundo paso del procedimiento para la aplicación de la partida doble, tenemos lo siguiente: identificar las cuentas deudoras y acreedoras que intervienen en la transacción. ¿Sí? Estos 2 primeros pasos, repito, son en base al criterio de reconocimiento. ¿Sí? Ahí vamos a identificar si son cuentas deudoras, en qué momento intervienen, cuáles van a ser cómo van a ser identificadas, el nombre de cada una de las partidas. Repito, el paso 1 y el paso 2 del procedimiento para la aplicación de la partida doble está bajo el criterio de reconocimiento. Pero en el paso 3 vamos a generar el criterio de medición, que es prácticamente el definir o determinar bien los valores que corresponden a cada cuenta, tanto deudoras como acreedoras de manera respectiva. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a identificar, a generar cálculo de los valores, ¿sí? Y determinar para cada partida contable cuál es el valor que le corresponde. Una vez obtenido los 3 pasos, ¿sí? Los 3 pasos del procedimiento, vamos a realizar el registro contable en el diario general. ¿Cómo registro en el diario general? ¿Sí? Una vez obtenidos los 3 pasos anteriores a lo que mencioné del registro en el diario general, una vez obtenido todos los 3 pasos, ¿sí? Se generará dicha información o se plasmará dicha información en un formato denominado diario general.
en el cual está compuesto por lo siguiente. ¿Sí? El cual está compuesto por lo siguiente. Menciona prácticamente 5 partes del diario general, en el cual está identificado una fecha, un detalle, un parcial, un debe y un haber. En el caso de la fecha, hay que tomar en consideración que todo hecho económico, si todo hecho económico, transacción u operación, siempre tendrá que basarse su registro en el principio del devengo o del devengado. ¿A qué se refiere esto? Es que todo hecho económico, operación o transacción se la registre en el momento en que ocurre, ¿sí? Es decir, en el momento en que se genera el pacto de comercialización o la actividad mercantil, ¿sí? Ahora, para ello se identifica una fecha que será ubicada en la primera columna del formato del diario general, ¿sí? Ahora, cabe recalcar, chicos, que las transacciones, operaciones o hechos económicos siempre se definirán bajo un documento el cual respalde la información. Sí, en este caso puede ser si compro la factura, si vendo la factura de venta, si firmo una letra de cambio, dicha letra de cambio será el documento fuente, sí, un ingreso de caja, un egreso de caja y un sinfín número de documentos que podemos tomar en consideración para el registro de las transacciones. ¿Sí? En este caso, la fecha, repito, es la fecha en que ocurre la operación. Ahora tenemos una segunda columna. En el caso de la segunda columna tenemos una columna denominada detalle, en el cual se identifica y se ubica todos aquellos análisis que hemos venido realizando por el paso número 1 y paso número 2. En el caso del paso número 1 decía que se identifique o se analice la transacción, preguntándose qué recibe y qué entrega. Una vez identificada el qué se recibe y el qué se encuentra, se debe dar una denominación a las cuentas deudoras y a las cuentas acreedoras, ¿no? En este caso, hay las cuentas deudoras principales y las cuentas acreedoras principales. ¿Cuál es su diferencia? Prácticamente en el registro. En el detalle se tiene que identificar primero un número, ¿sí? Un número, en el cual va a ser de manera secuencial registrado dicha numeración para que identifique las diferentes operaciones que se hayan ido desarrollando en sentido del tiempo. Sí, entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo se ha puesto el 1, pero sí, ya la transacción siguiente a esta sería el número 2. Y así consecutivamente el número de transacciones que se ejecute y que se registre contablemente. Sí, tendrá una identificación empezando por el número 1, que es el asiento de apertura. Aparte, dentro del detalle también se deben registrar, como les mencionaba hace un rato, las cuentas principales, tanto deudoras como acreedoras. ¿Sí? Pero aquí también se puede registrar cuentas auxiliares, cuentas que me van a permitir ayudarme a identificar la información que quiero reportar dentro de las cuentas deudoras principales y cuentas acreedoras principales. ¿Sí? Ahora, para terminar esto, para terminar el detalle, siempre se pondrá un pequeño resumen que sea claro y conciso de la operación, transacción o hecho económico. Ahora, dice que siempre se debe registrar con un para registrar. ¿Qué significa esto? Que le estoy dando una conceptualización a la actividad económica que está registrado dentro del diario general. Sí, el para registrar es bastante común. Hay otros que hablan de valor a registrar, que saben poner B/R. Hay otros que dicen vuelta para conceptualizar, entonces saben poner la P/C. Y así van poniendo según los requerimientos o la adaptabilidad del contador en base al resumen que vaya a poner por cada transacción. Pero en mi consideración, lo más lógico y lo más consecuente de lo que se ha venido registrando como resumen es el para registrar, ¿no? Es la P/R. Ahora, de aquí tenemos 3 columnas más, donde aquí registramos el tercer paso, ¿sí? El tercer paso,
que es la parte del criterio de medición. Es decir, se identifican los valores o los importes de cada una de las partidas contables. En el caso del parcial, sí, en el caso del parcial, chicos, los valores que van a ir registrados, estos son, dentro de esta columna, son aquellos valores que se identifican o están relacionados con las cuentas auxiliares. Sí, en el caso del debe y el haber, van a ir registrados en base a las cuentas principales. En el debe se va a registrar el valor de las cuentas deudoras principales y en el haber se van a registrar, en cambio, los valores de las cuentas acreedoras principales. Ahora, lo que no les mencioné en el detalle, chicos, es tal vez cómo se identifica o se diferencia entre las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras, las cuentas auxiliares y las cuentas principales. Ahora voy con una explicación y un ejemplo clarísimo. En el caso de las cuentas deudoras principales o cuentas auxiliares para la cuenta deudora, ¿sí? Siempre van a ser ubicadas para diferenciarse de las deudoras con las acreedoras, siempre serán descritas o escritas seguido de la línea que les separa la fecha con el detalle, ¿sí? Sin guardar ningún espacio. Así se las registra a las cuentas deudoras. Y en el caso de las cuentas acreedoras, en cambio, se diferencian de las otras en tomando en consideración que estas serán registradas 5 espacios posterior a la línea que separa la fecha con el detalle. Es decir, esto se llama una sangría. Siempre tendrán que ser registradas de esta manera, poniendo las cuentas acreedoras serán ubicadas bajo la descripción, bajo la denominación de cada uno de los nombrecitos, pero separado de la línea del bloque de fecha al detalle, 5 espacios posterior, denominado como sangría. ¿Sí? Ahora, en el caso de las cuentas deudoras, perdón, de las cuentas auxiliares para las cuentas deudoras y acreedoras, voy a hacerme entender con el siguiente ejemplo. ¿Sí? A ver, en base a las cuentas auxiliares, yo les quiero explicar, sí, para que sea entendible, de dónde nacen o de dónde salen las cuentas denominadas como auxiliares. Evelyn, apague el micrófono. Ya. A ver, entonces, voy a ponerles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplito, ¿sí? Para que con ustedes podamos entender lo que es una cuenta principal y lo que es una cuenta auxiliar. Vamos a suponer, verán, todas las empresas es bastante común, yo les había mencionado la clase anterior, que es bastante común que los dineros no mantengan en las empresas. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado esto? Sí, que es bastante común que las empresas no tengan mucho o en exceso dinero dentro de la empresa, dinero en efectivo. Para ello, existen las instituciones financieras como bancos, cooperativas, las cuales nos facilitan obtener una cuenta corriente o una cuenta de ahorros, la cual van a mantener bajo control la empresa, pero nos van a mantener ahí los dineros guardados. ¿Sí? Ahora, cabe mencionar, chicos, que a veces las empresas no tienen una sola cuenta. ¿Sí? A veces hay empresas que tienen 2, 3 cuentas y no solo en la misma institución, sino en diferentes instituciones. A veces tienen una cuenta corriente en el Banco Pichincha, tienen una cuenta corriente en el Banco de Guayaquil, tienen una cuenta de ahorros en la cooperativa, yo que sé, el Sagrario, una cuenta de ahorros en la cuenta de la cooperativa Guaranda, porque ahí me permite pagar, yo que sé, servicios básicos, me permite tener una cuenta en el banco, en la cooperativa Mushurruna, y así tienen una infinidad de cuentas las empresas, pero todo lo hacen para facilitar también los pagos, poder tener acceso de forma inmediata de los dineros, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo, les digo, señor contador, ayúdeme por favor informándome, ¿sí? De sus registros contables, ¿cuánto registró, yo que sé, en el Banco Pichincha? De la transacción que se dio en la fecha, yo que sé, pongamos 13 de enero. Ayúdeme, por favor, informando. Para el contador va a ser bastante difícil recordarse, tomando en consideración primero que tiene varias cuentas corrientes y varias cuentas de ahorro en las diferentes instituciones financieras. ¿Por qué?
Porque comúnmente, ¿cómo le llamábamos a esas cuentitas? ¿Cómo les llamábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a la cuenta principal que agrupan todas las cuentas corrientes o cuentas de ahorros en las instituciones financieras? ¿Cómo le denominábamos? ¿Bancos? Bancos. ¿Sí? ¿Cómo les denominábamos? Bancos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Pero bancos es una cuenta principal, la cual agrupa a todas las cuentas que el propietario de la empresa tiene en las diferentes instituciones financieras. Sí, como es la cuenta bancos agrupa a la cuenta corriente que tiene en el Banco del Pichincha, ahí mismo está inmersa la cuenta corriente que tiene en el Banco de Guayaquil, la cuenta de ahorros de la Cooperativa El Sagrario, Guaranda Limitada, Muchurruna, y toditas las cuentas están ahí acumuladas. Sí, están guardaditas ahí, en esa cuenta principal que se llama bancos. Y si vamos a suponer que el gerente, el propietario de la empresa me pregunta y me dice, por favor, ayúdeme con la información. ¿Cuánto pagó usted con un cheque del Banco del Pichincha? Voy a poder remitir la información si yo registro contablemente en una cuenta general, en una cuenta principal. No, Sí. porque debería haber la auxiliar. Si no, como hay bastantes cuentas, yo no sé de cuál es, pero si ya me dice del Banco Pichincha, yo ya tengo el auxiliar y ya voy a poder dar el reporte. Voy a poder identificar, ¿no es cierto? Entonces, para eso se utilizan las cuentas auxiliares, ¿sí? Para eso me va a ayudar las cuentas auxiliares. ¿Para qué? Para yo poder identificar de manera individual a alguna cuenta o yo ponerle un nombrecito a una cuenta que me ayude a identificar y ser, como es un informante más específico, ¿sí? Ser un informante más específico. En este caso, si me dice cuánto pagó con el Banco del Pichincha, cuánto pagó en dicha transacción, en una transacción de fecha tal, cuánto pagó con el Banco de Guayaquil, yo voy a poder identificar. ¿Por qué? Porque voy a tener, aparte de la cuenta principal registrada, voy a tener una cuenta auxiliar. Por ejemplo, me dicen que he comprado suministros de oficina por $300, que es la transacción que vamos a hacer. Dice que he comprado un suministro de oficina por $300, de los cuales 150 pago con cheque del Banco del Pichincha y 150 pago con cheque del Banco de Guayaquil. Voy a identificar si pongo cuentas auxiliares. Por ejemplo, yo pondría bancos que pago 300, ¿no es cierto? Vamos a suponer que bancos pago 300, pero identifico más abajito poniendo como cuenta auxiliar. Como cuenta auxiliar voy a poner Banco Pichincha, cuenta corriente, $150. Banco Guayaquil, cuenta corriente, $150. ¿Y qué pasó? Soy más específico en informar. Soy más específico en detallar la información dentro de una transacción. Para eso me sirven las cuentas auxiliares. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, Lisa. Sí, ahora, no todas las cuentas principales van a tener cuentas auxiliares. Sí, no todos, porque no de todos es necesario. Sí, por ejemplo, en la cuenta clientes, imagínense si yo tengo 150 clientes y en el día yo hago 100 transacciones, 100 ventas. ¿Podré identificar de una en una la cuenta auxiliar? Es imposible, ¿no es cierto? Va a ser imposible porque tendría que nombrar a todos los 100 clientes, ¿no? Y si tengo artículos, por ejemplo, para la venta y yo vendo, yo qué sé, un número de 200 artículos, yo no voy a poner, por ejemplo, si en una venta realicé de esos 200 artículos, realicé 10 artículos la venta, no voy a identificar de uno en uno, porque se me va a hacer un asiento contable demasiado extenso. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Que las cuentas auxiliares solo se utiliza para poder definir un poco más específico al asiento contable, ¿sí? O al registro de la transacción. Esto lo hace el contador en base a las necesidades. Estas cuentas auxiliares no crea un plan de cuentas o no está especificado en un plan de cuentas. Esto identifica el contador en base a sus necesidades. ¿Estamos? Sí, vuelvo a compartir. Entonces,
¿sí? Entonces, chicos, las cuentas auxiliares, ¿sí? Las cuentas auxiliares van a ser aquellas cuentas que me permitan ser más específicos en la información sobre la transacción o operación. Estos valores de cada una de las cuentas auxiliares serán registradas en el parcial. ¿Sí? El valor de las cuentas auxiliares serán registradas en el parcial. De las cuentas principales siempre estarán dadas en el debe y en el haber según sea el caso. En el debe si son deudoras y en el haber si son acreedoras. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. No, profe, creo que sí está claro. ¿Sí? Ya. Para poder entender de mejor manera, vamos a realizar un ejercicio, ¿sí? Voy a realizar un ejercicio de esta primera operación, solo de esta. El resto ustedes ya tienen que ejecutarlo para presentar el día de mañana, ¿sí? Voy a empezar con esto. Con esta espero que quede muy, muy claro la explicación para que podamos hacer las siguientes, ¿sí? Me voy a demorar en esta sí el tiempo que sea necesario hasta que quede muy bien entendido. A ver. Para iniciar con el ejercicio o con la práctica de la partida doble, vamos a entender lo siguiente, chicos. Primerito, siempre hay que identificar la empresa en la cual se van a desarrollar las operaciones o las transacciones, ¿sí? O los hechos económicos. Siempre tenemos que primerito identificar a qué se dedica la empresa, es decir, cuál es la esencia o actividad operacional de la empresa. En este caso, me dice lo siguiente. La empresa Lojanita se dedica a la compra-venta. Desde ahí, ¿cómo qué tipo de empresa la identifico, chicos? Una empresa comercial. Correcto, es una empresa comercial, porque aquí me dice claramente que es una empresa que se dedica a la compra-venta. Sí, pero a la compra-venta, ¿de qué se dedica esta empresa? Se dedica a la compra-venta de equipos informáticos. Esa es la esencia de esta empresa. Comprar equipos informáticos y vender equipos informáticos. Sí, a eso es lo que se dedica esta empresa. Por lo tanto, es una empresa comercial. ¿Sí? Para poder identificar las transacciones siempre tengo que saber, repito, saber cuál es la operación o la actividad en esencia que realiza una empresa. Siempre hay que saber e identificar qué tipo de empresa es. Sí, hasta el momento hemos identificado que es una empresa comercial la cual se dedica a comprar y vender equipos informáticos. ¿Ya? Ahora sí, vamos a determinar todos los pasos del procedimiento, ¿sí? Para esta transacción, la cual dice lo siguiente. El 2 de febrero del año 2000X, ¿sí? Se adquiere suministros de oficina. El 2 de febrero del año 2000X, se adquiere suministros de oficina. Los suministros de oficina, entre ellos están esferos, lápices, borradores, correctores, resmas de hojas, etc. El valor por la adquisición de estos suministros de oficina es por un valor de $300, más la recarga de un impuesto del valor agregado de $36. Y esto se cancela. En efectivo, $136 y la diferencia quedamos adeudando, ¿sí? Se genera un saldo a crédito. Según esta transacción, acá ya está pasada esta transacción, vamos a irla analizando, ¿sí? Primero, ¿cuál es el procedimiento, chicos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se acuerdan que aquí yo les había mencionado algo antes de empezar a revisar los pasos del procedimiento? Yo les dije que se debe basar en dos criterios. ¿Cuál es nomás el criterio que se debe basar, chicos, para el análisis de una operación? Lo que recibe y entrega. No, ¿qué criterios era? El reconocimiento. El criterio de reconocimiento y el criterio de medición. El criterio de reconocimiento y el criterio de medición, chicos. Yo les había mencionado eso, ¿sí? Eso sí, por favor, tomen muchísima atención, porque miren, si el libro diario está mal,
realizado, es decir, mal identificadas las operaciones, créanme que todito nos va a salir mal, todo el proceso contable. Es por eso que me voy a pasar en el libro diario, me voy a tomar muchísimo tiempo para explicarles, pero la base fundamental para empezar a hacer libro diario es esto, la aplicación de la partida doble. Entonces, aquí no les estoy haciendo un proceso contable todavía, recién estamos identificando nada más ciertos aspectos a considerar para poder empezar a realizar un proceso contable. Y entre ellos está la aplicación de la partida doble, ¿sí? Pero cuando se quiere registrar una transacción, una operación o un hecho económico, chicos, créanme que hay que tomar en consideración los dos criterios, el criterio de reconocimiento y el criterio de medición. Sí, estos dos criterios vimos en el marco conceptual de la información financiera, que eran sobre las normativas. Ahí vimos esto del criterio de reconocimiento y el criterio de medición. ¿A qué se refiere el criterio de reconocimiento? Es la identificación, ¿sí? La identificación de la operación o transacción. Y el criterio de medición, en cambio, se refiere a cómo o qué método utilizar para el cálculo de los valores que intervienen en una transacción u operación. Para poder generar el criterio de reconocimiento, vamos a utilizar los dos primeros pasos. Miren, los dos primeros pasos, sí, los dos primeros pasos son para el criterio de reconocimiento. El tercer paso es para el criterio de medición. Y el cuarto paso es ya para el registro de la operación o transacción. En el caso del primer criterio, del criterio de reconocimiento, vamos a utilizar los dos, ¿sí? Los dos primeros pasos. En el primero, ¿qué dice, chicos? Den lectura, por favor. En el primer paso, ¿qué hay que hacer? Cualquiera. No intervendrán todos. En el primer paso, ¿qué hay que hacer? Analizar la transacción preguntándose qué recibe y qué entrega a cambio. Esto facilita la identificación y ubicación de las partidas deudoras, lo que se recibe, y las acreedoras, lo que se entrega de una transacción. Me pregunto entonces en este primer paso, ¿qué recibo y qué entrego? Chicos, según esta transacción, ¿qué recibo? Los suministros. Los suministros de oficina. ¿Qué recibo? Esferos, lápices, borradores, correctores, resmas de hojas y un sinfín de útiles de oficina. ¿Sí? ¿Qué primero recibo? Esferos, los lápices, los borradores y los correctores. ¿Sí? Esto todavía no le presten atención. Esto de aquí primero presten atención, por favor. ¿Sí? ¿Qué recibo? Esferos, lápices, borradores. ¿Sí? Ahora, pero dice también que estos bienes que voy a recibir están cargados por un impuesto. Ahora, chicos, esto voy a explicar rapidito, así rapidito para que entiendan, ¿sí? Y se les haga fácil el registro de las siguientes transacciones o operaciones. A ver, el impuesto que más se ocupa o el que más se incurre es el impuesto al valor agregado. Sí, este impuesto es referente a la transferencia de bienes o servicios. En nuestro país, bajo la Ley de Régimen Tributario Interno, indica que toda transferencia de bienes o servicios se incurrirá en un impuesto, en el impuesto al valor agregado. Ahora, dentro del impuesto al valor agregado, chicos, tenemos dos valores, los cuales se deben calcular. El uno que es el 12% y el otro que es el 0%, según el tipo de bienes o servicios que se genere su transferencia. Como por ejemplo, si son, por ejemplo, bienes transformados, bienes procesados, ¿sí? Estos serán enmarcados o tendrán un cálculo del 12% del impuesto. Mientras que productos no procesados, ¿sí? Como materias primas, lo más común es de que tengan un valor del 0%. Ejemplo,
Ejemplo, si digo de zapatos, los zapatos ya tienen una transformación, tendrán un cálculo del 12%. Por ejemplo, el arroz, las frutas, las carnes no procesadas, ¿sí? Tendrán un valor de recargo del 0%. ¿Esto dónde se indica? Indica en el reglamento del régimen tributario interno, ¿sí? Sí, en la página del Servicio de Rentas Internas ustedes van a poder obtener aquellos bienes o servicios que cargan IVA y aquellos que no cargan IVA, o que cargan IVA 12 y que cargan IVA 0. Sí, en el caso de los esferos, lápices, borradores, correctores, sí carga IVA. El valor es de $36, es decir, que este fue calculado por el 12%. Ahora, en resumen y un tips para que ustedes siempre sepan. Chicos, si dice que el impuesto al valor agregado se da por medio de la transferencia de bienes o servicios, entonces quiero decir que cuando ustedes compren bienes o servicios, siempre va a venir acompañado de un impuesto. Siempre va a venir acompañado de un impuesto. Cuando en cambio, se venda, así sea que se venda bienes o servicios, siempre vamos a entregar, aparte del bien o el servicio, una recarga de impuesto. ¿Sí? Es decir, que conjuntamente con el bien o el servicio siempre va acompañado el mejor amigo y el amigo fiel de la transferencia de los bienes y servicios es el impuesto. ¿Sí? Si compramos bienes, viene cargado de un impuesto. Si compramos servicios, viene cargado de un impuesto, del impuesto al valor agregado. Si vendemos y realizamos la transferencia de un bien, este bien lo tenemos que entregar más un impuesto. Si le vendemos un servicio, este servicio será vendido más un impuesto. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, Lisa. Ya. Entonces, si recibo un bien, como son los esferos, lápices, borradores, correctores, ¿acompañados de qué siempre van a venir? Del impuesto, del IVA, exactamente del IVA, del impuesto al valor agregado, ¿sí? Compra o venda siempre se llega a incurrir o a causar un impuesto, sea 12 o sea 0%, ¿sí? Siempre se va a incurrir o se va a causar un impuesto. Entonces, por eso se llama IVA. Bueno, aquí yo le puse IVA causado. Sí, ahora, he analizado lo que recibo. ¿Sí? He analizado lo que recibo. En pocas palabras, ¿qué recibo, chicos? Los esferos, los lápices, los borradores y también recibo el impuesto. Ahora voy a hacer el análisis de lo que entrego. ¿Qué nomás entrego? Voy a entregar dinero en efectivo, ¿sí? Voy a entregar dinero en efectivo, por lo tanto pongo dinero. ¿Qué más entrego? Voy a entregar mi palabra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué voy a entregar mi palabra? Porque no voy a pagar un saldo, un valor restante, una diferencia, no voy a pagar porque no tengo dinero, pero sí les voy a dar mi palabra de que en un futuro va a ser cancelado dicho valor. Entonces, ¿qué estoy entregando? Un dinero y mi palabra de que dicho valor va a ser cancelado. Sí, generando o entregando un dinero y manteniendo una deuda o obligación con dicha persona, la que me vendió los esferos, lápices, borradores, correctores. ¿Sí? Estoy manteniendo una deuda. Y también entregué, aparte de saber que tengo una deuda, que entregué mi palabra y que adquirí una deuda, también genero una emisión o una entrega de dinero. He realizado el primer paso. ¿Qué recibo? ¿Qué entrego? ¿Sí? ¿Qué recibo? ¿Y qué entrego? ¿Hasta aquí estamos claros? Ay, caramba, ¿qué es? Pues? Chicos, ¿hasta aquí está claro en el primer paso? Sí, Lisa. Sí. Ya. Ahora, en el mismo criterio de reconocimiento, chicos, dice que realicemos un segundo paso.
¿sí? ¿Qué es el segundo paso? Den lectura, por favor. 2. Identificar las cuentas deudoras y acreedoras que intervienen en la transacción. ¿Cuáles son las cuentas deudoras que intervienen? ¿Cuáles son las cuentas acreedoras que intervienen? Correcto. Vamos a identificar cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí, chicos? Vamos a darles el nombrecito que sustente lo que recibo y voy a darle un nombrecito que sustente a lo que entrego. Estas cuentas se llaman cuentas contables, o estos nombrecitos de aquí que estoy señalando se llaman cuentas contables, ¿sí? Esto lo vamos a ver de forma más clara e identificar mejor el nombrecito de las preguntas de qué se recibe y qué se entrega, es viendo el plan de cuentas, que eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo identifico el nombre? Verán, el nombre no es una camisa de fuerza, ¿sí? Me da ejemplos. Hay autores que me dan ejemplos, que me dicen, sabe que identifíquele así, le puede poner este nombrecito, pero no siempre va a ser necesario que te indiquen qué nombre le debo poner a una cuenta, sino también tiene que haber como es ese reconocimiento por parte del contador de identificar la acción para poner un nombrecito a dicha acción, ¿sí? O a dicho bien que se genera bajo una acción de transacción, ¿sí? En este caso, chicos, a ver, en este caso, ¿qué dice que adquiero? ¿Qué dice que adquiero? Suministros de oficina. Suministros de oficina. Así me dice, adquiero suministros de oficina. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo una intuición para ponerle un nombrecito. En este caso pongo suministros de oficina. Pero aquí, si ustedes ven, los suministros de oficina es para la venta. Chicos, identifico. No, ¿El suministro de oficina es para la venta o para el consumo? para el consumo. Para el consumo. Para el consumo. ¿Por qué no es para la venta? Porque debería decir mercadería. No, ¿por qué no? A ver, no, ¿por qué no es para la venta los suministros de oficina y es para el consumo? Porque la empresa ¿a qué se dedicaba? Venta de equipos informáticos. Exactamente, chicos. A ver, por eso mismo, miren por qué yo les dije, en primera instancia a qué se dedica la empresa. Porque esto tenemos que saber para poder identificar si son suministros para la venta o son suministros para el consumo. Si son servicios para la venta o son servicios para el consumo. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en consideración saber a qué se dedica la empresa. En este caso, la empresa se dedica a la compra y venta de equipos informáticos. ¿Y yo estoy comprando qué? ¿Qué estoy adquiriendo? Suministros de oficina. Ahora, aquí yo tengo que identificar. ¿Se acuerdan que cuando yo adquiría suministros de oficina, eran para qué? ¿Para el gasto o para el costo? Cuando Para eran bienes de consumo. Para el gasto. Para el gasto, ¿se acuerdan? Ya, exactamente. Todo eso hay que identificar. Si son para el gasto o son para el costo. ¿Sí? En este caso, los suministros de oficina se considera como para el gasto. Momentáneamente yo considero que son para el gasto. ¿Por qué? Porque comúnmente esto no se va a vender, sobre todo por la actividad que desarrolla la empresa. Segundo, ¿por qué es identificado como para el consumo los suministros de oficina? Porque claramente ahí la empresa no se dedica y dichos bienes adquiridos van a ser para las oficinas, para que sean consumidas por la oficina de gerencia, para la oficina de contabilidad, o por el área financiera o por las oficinas de secretaría. Sí, ahora chicos, según yo veo la transacción, yo no pienso que van a consumir todo de forma inmediata, así que yo no le puedo considerar gasto. A ver, ¿por qué, chicos? Porque primeramente la empresa no creo que compre esferos, lápices, borradores para que sean consumidos de forma inmediata.
¿sí? Se genera como gasto cuando ya son consumidos. Y ahorita estamos comprando esferos, lápices, borradores, pero en grandes cantidades, porque ahí no me dice un esfero, un lápiz, un borrador, un corrector, ahí me dice esferos, lápices, borradores y correctores. Y aparte también me dice que tiene un valor de 300. No creo que en $300 en todos estos suministros de oficina se vayan a consumir de manera inmediata. Sí, vamos a suponer, chicos, que la empresa compra, ¿sí? Que la empresa compra suministros de oficina. Pero vamos a suponer que las empresas, bueno, no suponer, es algo habitual de las empresas, mejor dicho, ¿no? Comprar en grandes cantidades, ¿sí? Para ir abasteciendo poco a poco a las oficinas, ¿sí? ¿Por qué compran en grandes cantidades? Primero por el tiempo. Porque al conserje no le van a decir, vea, vaya, deme comprando un esfero, un lápiz, un borrador para la oficina de contabilidad. Al siguiente día, vea, ¿sabe qué dice que ya se ha terminado el esfero? Vaya, deme comprando un esfero para la oficina de que, ¿cómo es? De secretaría. ¿Sí? Las empresas no hacen eso. Las empresas se abastecen, ¿sí? De los materiales que sean indispensables para el uso de aquellas personas que laboran dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, comúnmente las empresas hacen eso, comprar en grandes cantidades. Es por ello que no creo que por adquirir una gran cantidad de este tipo de bienes vayan a consumirlo de forma inmediata. Una. Otra, también comúnmente al adquirir en grandes cantidades, el costo o el valor, perdón, es menor. Comúnmente, ¿no? Cuando tú compras 1, 2, te sale $1. Pero si compras, yo qué sé, la caja de esferos, ya no me sale a $1 cada esfero, me sale más o menos a unos 80 centavos. Entonces, las empresas también buscan ese ahorro o compensar que los valores no sean demasiado elevados en sentido de la cantidad que compran. Sí, porque comúnmente cuando se compra en cantidad también me realizan descuentos. Entonces, ese es el sentido de comprar en grandes cantidades. Primero, para abastecer. Segundo, para que el valor sea o se reduzca en algo, ¿sí? La adquisición. Ahora, cuando se compra en grandes cantidades, sí, y dichos bienes son ocupados mayor a un mes, yo le denomino como inventario. ¿Por qué? Porque comúnmente compro bastante en bodego. Cuando se embodega, ahí se llama inventario. Embodego y voy utilizando poco a poco según las necesidades. ¿No es cierto? ¿Cuándo ya se denomina gasto? Cuando dichos bienes son comprados para un consumo inmediato. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros. Chicos. Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, hasta aquí estamos claros. Entonces, miren cómo le voy analizando el nombrecito de cada cuenta, de todo lo que recibo y todo lo que entrego. Voy analizando el nombrecito de cada cuenta para cada efecto. Le voy analizando. Entonces, miren, en este caso, no le voy a poner gastos, suministros de oficina. Sí, le voy a poner inventario, porque compro en grandes cantidades. Ahora ya después, cuando hagamos libro diario, ya cuando hagamos un proceso contable, ahí les voy a indicar cómo se transforma este inventario en gasto. Ya vamos a identificar, tranquilos. Esto se transforma en gasto, ¿sí? Esto se va transformando en gasto cuando ya se vaya consumiendo, pero por el momento, como se compra en grandes cantidades, guardo en la bodega para poder ir satisfaciendo las necesidades de todas las oficinas. ¿Sí? Entonces, no, como se va a consumir más de un mes, incluso hasta por el valor, esto se va a consumir en más de un mes la totalidad de lo comprado, entonces le pongo como inventario, ¿sí? Para que me entiendan mejor, por ejemplo, las empresas comprarán a la señora que hace la limpieza de las empresas, les comprarán, por ejemplo, un sachet de cloro, un sachet de desinfectante. Chicos. Sí. Les comprarán así las empresas. Les No, dirán, vayan, no, compren por un sachet. galones. Exactamente, les dirán, pues vayan, compren un sachet de cloro y un sachet de desinfectante para que limpien. Es bien difícil. Primero, ¿por qué? Porque pierden tiempo. Segundo, porque sale más caro. ¿No es cierto? Comúnmente, ¿qué les compran? Les compran galones. Sí, aquellas personas que hacen la limpieza de las oficinas les compran por galones y les mantienen ahí y van utilizando poco a poco mientras van generando la limpieza de las oficinas.
Entonces, lo mismo pasa con los suministros de oficina, ¿no? Asimismo, les compran con bastante cantidad para suministrar a las oficinas, ¿sí? Entonces, a eso cuando se compren grandes cantidades, momentáneamente se va a llamar inventario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se consume. Cuando ya se consume, se transforma en gasto. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, Sí, profe. ya, Súper. ya. Entonces, miren, yo le puse el nombrecito de inventario de suministros de oficina. Sí, momentáneamente le he puesto con el nombrecito inventario de suministros de oficina. A los esferos, lápices, borradores, correctores. ¿Qué más recibía, chicos? ¿Qué más recibía? Aparte de los suministros. Impuesto, El impuesto. Aquí está fácil de reconocerle, ¿sí? Aquí está fácil de ponerle un nombrecito. Yo no sé si antes ustedes le conocían a esto como IVA cobrado o IVA pagado, según el tipo de transacción que se realizaba, ¿no? Cuando se compraba se llamaba IVA pagado, cuando se vendía se llamaba IVA cobrado. Para identificarla actualmente según las normativas ya van cambiando los nombrecitos también, ¿no? Se van actualizando. Dice, cuando se compre le vamos a llamar IVA en compras y cuando se venda le vamos a llamar IVA en ventas. Y ahí vamos a distinguir la carga de impuestos sobre los bienes, tanto cuando se compra y cuando se vende. En este caso, compré y causé un IVA. Entonces, por lo tanto, ¿qué será? Un IVA en compras. ¿Sí? El nombrecito le voy a poner así, IVA, es decir, impuesto al valor agregado en una compra. ¿Sí? Listo, identificadas las dos primeras cuentas deudoras. ¿Por qué deudoras? Porque recibo. Cuando recibo, son cuentas deudoras. Cuando entrego, son cuentas acreedoras. ¿Sí? Cuando entrego, van a ser cuentas acreedoras. Ahora, chicos, el dinero, ¿qué nombrecito es bastante común que se llame en la empresa? ¿Cuál es el nombre que le dan? Caja. Caja. Sí, chicos, así le saben dar comúnmente. Eso sí utiliza la mayoría de autores o los contadores, varios autores de los libros de contabilidad utilizan el nombrecito caja. Hay otros también que sí le saben llamar efectivos y equivalentes del efectivo le saben llamar también. En vez de decirle caja, le llaman efectivo. Sí, el nombrecito de efectivo le saben llamar. Pero bueno, yo le conozco como caja. Ustedes le pueden poner con el nombrecito que ustedes quieran identificar por el momento, hasta que veamos plan de cuentas. Yo le he puesto caja, ¿sí? Yo le he puesto el nombrecito al dinero, le he puesto caja. A la deuda u obligación, chicos, a la deuda u obligación, en común es una cuenta por pagar, ¿no? Es un valor por pagar. Pero yo aquí hay un dilema, aquí hay ¿cómo es? Discrepancia. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner cuentas por pagar, le puedo poner cuentas por pagar, ¿sí? Pero comúnmente a mí no me fían cualquier persona, sino ¿quién me fía? Quien me conoce y le compro con frecuencia, ¿no es cierto? A esa persona que le compro con frecuencia y tiene la confiabilidad de prestarme dichos bienes, a ella, ¿cómo le llamo? Proveedores. Proveedores. ¿Se acuerdan que esto ya les enseñé en la clase anterior? ¿Sí? En la clase anterior cuando vimos ecuación contable y les dije yo sobre esto, ¿no? Entonces se llama proveedores. Sí, pero esta cuentita se utiliza más cuando se trata de inventarios de mercaderías. Sí, es más utilizada para inventario de mercaderías. Pero bueno, para que sea entendible, yo le dejé como proveedores y le puse junto a ella que son proveedores de productos de consumo. En proveedores. Ya, entonces la cuenta que le vamos a utilizar, sí, hasta cuando ya sepamos bien cuáles son las cuentas o las partidas contables que se van a utilizar para cada uno de los conceptos de qué se recibe y qué se entrega, sí, yo le he puesto proveedores, sí, yo le he puesto proveedores. Para entenderlo un poquito,
proveedores del consumo, es decir, proveedores que me van a brindar ciertos bienes que sean de consumo, ¿no? En este caso, por lo que estamos adquiriendo, ¿ya? Entonces, hemos realizado el segundo paso, ¿sí? Poner nombrecitos nada más a cada una de las... de los aspectos de por qué se recibe, de lo que se recibe y de lo que se entrega. Sí, les hemos puesto nombrecitos a cada una de las definiciones de lo que se recibe y de lo que se entrega. Ahora, hay un tercer paso, por favor, den lectura. Tres, determinar los valores que corresponden a las cuentas deudoras y acreedoras respectivamente. Ya, determinar los valores que corresponden a las cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Sí. Las cuentas deudoras igual tienen que ser registradas con algún valor y asimismo las cuentas acreedoras. Ahora, yo he hecho acá un criterio de medición en base a la transacción. ¿Sí? Yo he hecho un criterio de medición. Tomemos en consideración, chicos, que sí, esto o estos valores se van a tomar en consideración de un documento fuente que respalden la transacción. No, comúnmente el documento fuente de una compra es la factura, ¿sí? Y en la factura viene detallado los valores que van a ser considerados para el cobro. Entonces, en este caso, la factura siempre viene con un subtotal, el impuesto el cual está recargado, sea 0, sea 12, y el total de la transacción, ¿sí? Es decir, son los valores de los que se entrega al comprador. En este caso, nosotros somos los compradores, ¿sí? Y según la transacción, dice que nosotros hemos comprado suministros de oficina por un valor de $300, ¿sí? Y como les mencionaba, siempre a la adquisición o venta o la transferencia de un bien o un servicio viene cargado un impuesto. Y el impuesto es del 12 o el 0%. En este caso, sí, por el cálculo realizado según la transacción, se denota que es el 12%. Por lo tanto, esto se calcula bajo el 12%. Ahora, tomarán en consideración que ahorita les estoy dando el valor. Ya después en las transacciones que hagamos para el proceso contable, ahí sí yo ya no les doy el valor. Y ahí todos ustedes tienen que ir calculando. No solo esto, sino otro tipo de impuestos como retenciones. ¿Sí? Entonces, pero bueno, por el momento, para identificar nada más la transacción, la vamos a tomar en consideración ya el valor calculado, ¿no? Que en este caso el impuesto va a ser de $36. En total, chicos, ¿cuánto vamos a recibir? $336. $336 vamos a recibir en bienes y en impuesto. ¿Sí? Pero nosotros recibimos y a la vez, ¿qué tenemos que hacer? Chicos, y a la vez, ¿qué tenemos que hacer? Chicos. Así como recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Entregamos. Entregar. Correcto. Sí, a la vez que recibimos, tenemos que entregar. Recibimos 336 y ¿cuánto debemos entregar? Los 200. 336. ¿Cuánto tenemos que entregar? Si recibimos 336, ¿cuánto debemos entregar? Lo mismo. Lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, chicos. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe, por el mismo valor. Es decir, que por el valor que recibo, por ese mismo valor, entrego. ¿Sí? Ahora, identifico cómo es que entrego ese valor. ¿Sí? Eso me dice aquí en el procedimiento. Que por el valor recibido, tengo que entregar. Es decir, defino los valores de cada una de las cuentas, tanto deudoras como acreedoras.
¿sí? En este caso, ¿qué entrego? Miren, ¿qué entrego? 136 en Efectivo. efectivo, ¿sí? Voy a entregar 136 en efectivo. ¿Y la diferencia qué dice? ¿Qué entrego? Entrego mi palabra de que este valor va a ser cancelado. ¿Sí? Entrego mi palabra. ¿Por cuánto entrego mi palabra? Por $200. Por $200, chicos, ¿no? Es decir, le digo al proveedor, en este caso, que tenga o mantenga la confianza de que dichos dineros serán entregados en un futuro, ¿sí? Cuando yo ya tenga la posibilidad de cancelar dichos valores. En este caso, entrego mi palabra de que van a ser pagados en un total en valor de $200. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, listo. Ya, esto no tomo Sí, en listo. cuenta lo que está con la parte mostaza, no le tomo en consideración porque solo era para generar el cálculo, ¿no? De los $200 que me pedía aquí el que calcule de la diferencia. En este caso, 300 más 300 más 36, recibo un total de 336, entrego en efectivo 136, de 336 que recibo, y si entrego 136, ¿cuánto me falta por entregar? $200. $200. ¿Sí? Ya. Entonces, estos valores ubico para cada partida. En conclusión, chicos, 300, ¿para qué partida contable la registro? Para inventarios de suministros de oficina. Para inventario de suministros, porque dice que en inventarios compré $300. Los 36 que fueron calculados, ¿para qué partida es? Para el impuesto. Para el IVA en compras, correcto. Los 136, ¿para qué partida es? La caja. Para Para caja, caja. ¿sí? ¿Y los 200 para qué partida es? Proveedores consumo. Proveedores consumo. Correcto, chicos. En conclusión, tengo 2 valores para las partidas deudoras y tengo 2 valores para las partidas acreedoras. Ahora, Acreedoras. chicos, a igual partidas deudoras, no siempre va a haber igual partidas acreedoras. Eso no dice. Dice que a igual valor de las partidas deudoras hay igual valor de partidas acreedoras. ¿Qué significa? Que los valores nada más tienen que ser iguales. Sí, que la sumatoria de los valores tienen que ser iguales. Puede que haya una cuenta deudora y 2 o más cuentas acreedoras, o al revés, puede haber 2 o más cuentas deudoras y pueda que haya una sola cuenta acreedora o varias cuentas acreedoras. Esto no es siempre de que va a haber, si 2 ingresan, 2 salen. Cuidado. Puede que haya una que ingresa, 2 que salen, 2 que ingresan, una que sale, 3 que ingresan, 2 que salen, así indistintamente, es según el tipo de transacción. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Entonces. Listo, chicos. Una vez que he generado el reconocimiento, el criterio de reconocimiento, que he generado el criterio de medición de la transacción, sí, en conclusión quiero decir que he ocupado los 3 primeros pasos, ¿sí? ¿Y cuál es el último paso, el cual resta por realizar? Realizar el libro de Registro. El registro del libro diario, ¿sí? El registro de un libro diario, ¿sí? Vamos a registrar prácticamente el diario general, es decir, ya la utilización del formato para registrar
o para la aplicación de la partida doble, ¿sí? Para la aplicación de la partida doble. Partida doble que se hizo el análisis en base a un hecho económico, transacción o operación, ¿sí? Primerito en el bloque, ¿qué iba? La fecha. La Fecha. fecha. Sí, iba la fecha. ¿Sí? Siempre va la fecha. En este caso, la transacción, ¿en qué fecha se dio? El 2 de febrero del año 2000X. ¿Sí? ¿Qué íbamos a poner en detalle? ¿Se recuerdan? ¿Qué íbamos El a nombre poner de en la detalle? cuenta. Nombre de las Cuentas- cuentas. Nombres de las cuentas deudoras y los nombres de las cuentas acreedoras. Proveedora. Acreedor. ¿Sí? En este caso, ¿de dónde obtengo esos nombrecitos? De las cuentas que Que intervienen. intervienen. Sí, de los nombrecitos que habíamos puesto, a lo que se recibe y a lo que se entrega. Sí, listo. Entonces, he puesto nada más inventario de suministros e IVA en compras. He puesto caja y he puesto proveedores. ¿Cómo diferencio? ¿Se acuerdan cómo diferenciaba las cuentas deudoras de las acreedoras? Con Porque la sangría. Espacio lleva 5. Con la sangría. Por un espacio, sí, que se denomina sangría. Sí, siempre, chicos, de eso no se olviden, por favor. No todas las cuentas le pongan al filo de la línea que separa a la columna de la fecha con el detalle. ¿Por qué les digo esto? Porque comúnmente esto hace que se confunda. Sí, siempre es bueno identificarles a las cuentas deudoras con las cuentas acreedoras. ¿Sí? El valor de las cuentas deudoras, ¿dónde ubico? En el debe. En el debe. ¿Y el valor de las cuentas acreedoras, dónde pongo? En el haber. A ver, En el haber. Correcto. ¿En el parcial pongo algún valor? no. Momentáneamente, no. ¿Por qué? cuando las cuentas son auxiliares, sí les pone en el parcial. Correcto. Cuando alguna de las cuentas principales requiere de una cuenta auxiliar, le pongo en el parcial. ¿Sí? Vamos a suponer que proveedores tenga, se llama el proveedor Librería San Pedro. Yo qué sé, estoy solo poniendo un nombre. Proveedor Librería San Pedro. Ahí iría en el parcial el valor de 200. Sí, pero en este caso no me da ningún nombrecito, entonces por lo tanto no tengo ninguna cuenta auxiliar. Y por último, en el registro de la transacción, ¿qué tengo que ubicar? ¿Qué La tengo que referencia. ubicar? La referencia. No, un pequeño Resumen claro y resumen claro. claro y conciso de la transacción. Sí, que sea claro, conciso, preciso, que defina a la transacción, operación o hecho económico que vaya a registrar. En este caso yo le he puesto así. Esto, por ejemplo, no es una camisa de fuerzas, yo les decía, no es una, siempre hay que ponerlo, pero no es una camisa de fuerzas de cómo tiene que ir detallado. Es como mejor lo identifique el contador, ¿no? Yo en este caso, para identificar la transacción, le puse compra de suministros de oficina adquiridos al contado, ya, crédito. ¿Sí? Yo le he puesto así. Y está dado un concepto, y si leo esto, yo sé a qué se refiere estos efectos de entrada y estos efectos de salida. Es decir, las partidas de entrada y las partidas de salida. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo puedo definirlo. Listo, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿No? No, Bueno, chicos, si no tenemos ninguna pregunta, voy a tomarlo como entendido de que sí está claro.